Bueno, Modesto Guerrero, ¿cómo le va? Hay un mensaje del Señor. No, eso va a ser mañana, me parece. Para los creyentes va a ser mañana. Claro, pues como yo cumplo años mañana, va a ser hoy. ¿En serio? Sí. ¡Qué grande! ¡Feliz cumple! 23 años. Sí, exactamente. ¿Sí? De residencia en la tierra, diría Neruda. Más o menos. Bueno, yo no soy ni creyente ni supersticioso ni nada, pero algunos dicen que no vale la pena que la gente a uno lo felicite un día antes y esas cosas. Pero yo me cago en esas cosas, así que te mando un abrazo grande y te quiero mucho y feliz cumpleaños. Igualmente, bueno, muchas gracias. Bueno, habías mandado un texto muy interesante durante la semana respecto de la imposibilidad de que Venezuela se sume al Mercosur como miembro pleno. Correcto. Y yo te pedí que lo desarrolles para los oyentes eso y que nosotros contamos cuál es la imposibilidad estatutaria, digamos, que es que el Parlamento de Paraguay, el Parlamento derechista de Paraguay, le impide cumplir con el estatuto, pero yo te pido ideológicamente profundizarlo. En los 4 parlamentos hubo oposición. Donde más hubo acuerdo fue en Uruguay, porque había una suficiente mayoría del Frente Amplio y se pudo votar con más tranquilidad. En Argentina no hubo problema, porque el Parlamento, a pesar de que no era mayoría de parte del gobierno en el año 2006, del gobierno de Néstor, sí, dio mayoría cuando se sumaron los votos de bloques, porque había una parte de izquierda y una parte incluso del peronismo que, siendo adversaria al gobierno de Néstor Kirchner, no era adversaria al ingreso de Venezuela. Incluso un sector del radicalismo también agregó su voto y se pudo votar, pero acá la oposición vino más dura luego del año 2008 o 2009 en adelante. Comenzó una campaña, incluso el año pasado, nos enteramos, nunca lo hizo, de un proyecto de derogación del voto del 2006 que tuvo engavetado la doctora Elisa Carrió. Ajá. Una perlita más. Una perlita, una perlota. Bueno. Sí. Y la doctora Carrió no se atrevió, no pudo, no le dio el cuero, no le dio el cálculo de votos, iba a caer en ridículo, o simplemente la desaconsejaron. Pero el año pasado en marzo de este año nos enteramos que iba a meter esa declaración luego una solicitud de derogación. Entonces hubo oposición. En el Congreso brasileño fue sobre todo en el Senado, donde el partido de Lula tenía minoría. Claro. Y donde están instalados, como es un parlamento muy federal por el tamaño del país, ahí está instalado el poder real, parecido a Argentina, que siendo federal también, al no tener la misma magnitud territorial, bueno, hay poderes más concentrados, pero en Brasil hay poderes locales que tienen que ver con el Estado Nacional solo porque, porque lo dice la ley. Sí, porque no le queda más remedio. Porque no le queda otra, pero tienen más o menos destinos propios. Entonces, en el noreste del país hay un poder local ahí, y entonces hay un problema con ese poder, que es que está muy ligado a las grandes bandas de negocios narcotraficantes, a los que trabajan en Paraguay con la maquila. Bueno, es una cosa muy complicada y ahí se dificultó. En Paraguay es Brasil pero en chiquito, pues. Claro. Es Brasil pero en chiquito y ridículo, porque la burguesía brasileña es lumpen, pero es un poco más seria. La burguesía paraguaya es todo menos seria. Claro. Se parece mucho a la peruana, es todo menos seria, es una burguesía lumpenizada, descompuesta, haragana, sinvergüenza, que vive de las migajas que le dejan caer de los grandes negocios, Brasil, Tailandia, Argentina y otros países que trabajan sobre la economía paraguaya, y ellos son tributarios de esa cosa. Entonces es una burguesía bastante, no solo lamebotas, también es corrupta. el único parlamento
el único gobierno antes de Lugo y aún con Lugo, cuyo canciller declaró contra Venezuela en el Mercosur. A ver, la burguesía paraguaya es fiel heredera de la dictadura de Stroessner. De la dictadura de Stroessner y de la destrucción que claro. tiene ese país de 100 años, desde la guerra de la Triple Alianza y luego la del Chaco, dejaron devastada su economía, su estructura social y su gigantesco desarrollo cultural que tuvo hasta la guerra de la Triple Alianza. No era el país más avanzado de nuestro continente. En algunas cosas, en 1860, como sabemos, era más avanzado incluso que Estados Unidos. Tenía fábrica de alambres que en Estados Unidos no tenía. Entonces, una cosa, bueno, la dejaron así y, por supuesto, el gobierno de Stroessner, los colorados, bueno, produjeron esa vomitiva burguesía paraguaya que, mira, yo los conocí bastante cuando trabajé mucho como periodista del Mercosur y tenía que viajar porque ahí estaba la Universidad del Mercosur y estaba la institución. Entonces me codié mucho con con la burguesía. No hablo del pueblo sano y heroico paraguayo, hablo de su clase gobernante, muy descompuesta, muy mafiosa, y sus representantes políticos en el Parlamento son igual. Bueno, yo digo toda esta perorata contra la burguesía paraguaya, porque me acabo de enterar ayer que ahora subieron el precio, eso que yo digo ahí, 200.000, a 3 millones de votos. De votos, ya ando parlamentarista. A 3 millones de dólares. Subieron su precio a 3 millones de dólares. Para votar bien, digamos. Sí, exactamente, para votar a favor de Venezuela. Entonces Venezuela se calentó y bueno, no hubo acuerdo, porque además de eso le piden a Lugo que les permita a que Nicanor Duarte, senador vitalicio, que no tiene derecho a voto, según la Constitución paraguaya, solo tiene derecho a voz por ser vitalicio, porque ya fue presidente. Bueno, ellos piden que Nicanor Duarte sea senador con derecho a voto también, ¿no? O sea, un chantaje. Es un chantaje de amplia escala. Bueno, ese es entonces ellos tienen un problema, que es que ellos necesitan más, la clase capitalista de Paraguay necesita más de Venezuela, pero 100 veces más que lo que Venezuela necesita de ellos. ¿Qué significaría? Algo dijo Cristina en su mensaje, digamos, pero me gustaría que lo desarrolles. ¿Qué significaría para el Mercosur el ingreso de Venezuela como miembro pleno, y qué significaría para Venezuela ingresar al Mercosur? En el terreno económico comercial se benefician los países del Mercosur por una simple razón: Venezuela es compradora. Entonces, por eso hay un costo ideológico en este caso de Paraguay, porque en Brasil querían plata y que le repusieran derechos a Globovisión y a Venevisión. Punto. Ese era el chantaje brasileño. Bien, entonces en este caso hay un costado ideológico que tiene algunas relaciones que yo desconozco, porque si alguien va a ganar con el ingreso de Venezuela es Paraguay. Es Paraguay, pero su clase alta. Sobre la todo, clase baja va a ganar en un sentido: la que tenga auto, carro, pues va a tener gasolina más barata y combustibles más baratos venezolanos. Pero eso es la clase media. En Paraguay no hay mucha clase media, es la clase alta la que tiene esos privilegios. Entonces, en cambio, en países como Brasil, Argentina, el beneficio se traslada más hacia abajo. El beneficio no solo de los combustibles, porque mucha gente de clase trabajadora, profesionales, maestros, etcétera, tienen carro. Entonces hay un beneficio. Además de lo que significa, pero en realidad es al revés. Venezuela le compra a Paraguay alimento, le compra carne, le compra a Argentina todo lo que le venda, incluidas casas armadas. A Brasil es el país, Argentina y Brasil ya tienen 314 protocolos, acuerdos y tratados firmados con Venezuela desde hace 7 años. Entonces, es una potenciación del desarrollo económico comercial, o sea, también social, del conjunto, pero en el caso paraguayo es sobre todo para el Estado.
para el aparato gubernamental y para su burguesía, pero no porque Venezuela entre para eso, porque es así, o sea, Paraguay es parte del Mercosur, y entonces, ¿quién maneja esa economía? Bueno, la clase alta. ¿Quién se va a beneficiar? Pues los que tienen más control sobre los bienes, entre ellos los carros, pero sobre los bienes en general y las finanzas y todo eso, o sea, la clase alta. Por eso es medio torpe de parte de la propia burguesía paraguaya. Hay ahí toda una cosa, un manejo ideológico, quizá tenga que ver con que una parte de esos senadores trabajan en una organización internacional con este hombre de España, el que fue presidente antes de Zapatero, Aznar. José María Aznar, y que ellos fogonean contra Venezuela, porque en realidad, más que Venezuela, lo que no quieren es que se fortalezca el nuevo eje del Mercosur, el eje de siempre del Mercosur, que es Argentina, Brasil. Eso es, el sector más anti-Mercosur dentro del Mercosur está en Paraguay. Siempre fue así. Uruguay siempre ha peleado, pedido, reclamado, y con razón y con derecho, muchas veces contra Argentina y Brasil, con derecho, pero nunca ha dicho, siempre ha sido bastante mercosuriana, de hecho, donde más se desarrolla este tema. En cambio, Paraguay, que es es medradora, es parásita de eso en la economía del Mercosur, ha sido más anti-Mercosur, pero de los presidentes para abajo, todos han sido, salvo Lugo, todos los anteriores han sido anti-Mercosur. Te quería consultar, Modesto, ¿no sería interesante pensar hacia adentro del Mercosur una forma de organización en cuanto a la toma de decisiones distinta y que no dependa de esto? Porque por un parlamento de un país porque en definitiva la no entrada de Venezuela al Mercosur afecta a toda la región y afecta al desarrollo, digamos, que se plantea el mismo Mercosur como grupo de países que buscan... Completo lo que dice Silvita, recalcando un fragmento del para mí el fenomenal discurso de Cristina al hacerse cargo de la presidencia pro tempore, en el sentido de cómo se vería beneficiado los países del Mercosur frente a la crisis energética con el ingreso de Venezuela. Cristina dijo en el año 2007 en Barcelona, España, en una reunión con las cámaras empresarias de Europa, que se congregaron en Barcelona, Zapatero se las congregó ahí, y le reclamaron, yo no sé si ustedes lo recuerdan, le reclamaron a ella por qué tanta relación con Venezuela. Y ella, era un momento de campaña internacional contra Venezuela por lo de Radio Caracas Televisión. Sí, me acuerdo. Correcto. Y ella les dijo lo siguiente, 2007, julio, la ecuación latinoamericana no funciona sin Venezuela. Claro. Es muy sencillo. La energía con la que puede complementarse el desarrollo circular de América del Sur, y si quisiera también América Central, si quisieran despegarse de los yanquis, más América Central, está en Venezuela, seguido también está en México, pero México ya sabemos qué es. Entonces, es casi un narcoestado. Claro, 95.2% de lo que consumen los mexicanos se los compra a los Estados Unidos, y 92% se lo vende a Estados Unidos. Es una economía feudalizada. En cambio, la economía venezolana es complementaria con la brasileña, la argentina, la uruguaya, la chilena, la paraguaya. Es una economía integrada en forma estructural. Ese es el concepto, el tema de la integración. A América del Sur, aunque no tuvieran relaciones. Vamos a suponer que Venezuela, imposible que ingrese al Mercosur. Ya existe una relación estructurada sobre 314 tratados y acuerdos entre Argentina, Brasil y Venezuela, para darle a eso una sustentabilidad superior a cualquier tratado. Lo que pasa es que para el Mercosur no es lo mismo venderle a Venezuela con aranceles altos, que hay porque Venezuela no es miembro, y para Venezuela no es lo mismo no pertenecer al bloque más fuerte de América Latina como bloque económico, comercial, no bloque político o diplomático, porque el Mercosur es para Venezuela
un paraguas geopolítico, geoeconómico, claro. Porque está la primera y la tercera economía del continente, con 3 gobiernos amigos, claro, solidarios, sí, muy empáticos, claro, y un gobierno que también lo es, aunque esté contra la pared, que sería el de Paraguay. Entonces tiene un grado de enamoramiento o de amorío, de relación empática con el Mercosur, que es el vehículo comercial para UNASUR. UNASUR no es posible sin la relación de estructura. Dicho eso, por honestidad intelectual, yo tengo que decir que el Mercosur no es el paradigma de integración. Primero, porque sigue funcionando con la lógica neoliberal. La economía del Mercosur es útil en este momento a los estados, pero los que ganan acá son las grandes multinacionales, claro, y las burguesías locales, claro, Chin, Odebrecht, etcétera. Y luego lo que pasa es que le permite a Argentina y Brasil, sacando el dólar de su comercio, evitarse costos bancarios, que hoy me enteré en una conversación con unos consultores financieros, que de estas medidas, ¿por qué están molestos, aunque no lo dicen en público, los financieros argentinos? Porque resulta que un tipo como el dueño del Banco Macro compró un banco por 58 millones y hoy tiene 3.000 millones. O Askenazi, que compra petróleo y tiene bancos, es considerado uno de los millonarios del número 3.000, de la escala de los 3.000 del mundo. Son 6.000 millones de habitantes y él es parte de los 3.000 millonarios del mundo. Y comenzó con 84 millones de dólares. Todo esto en los últimos 9 años. O sea, tipos que se han hecho multimillonarios en estos 8 años de crecimiento del comercio argentino y de su industria y su desarrollo último, y que se niegan y que luego usan los bancos para hacer esto. Ellos le sacan al ANSES y al Estado argentino, le dan créditos a 20% y luego los colocan a 70%. Entonces, por supuesto, están expoliando de tal manera al pueblo argentino, clase media y clase trabajadora que usa tarjeta o usa bancarización, de tal manera que eso es lo que están haciendo también en el Mercosur. Entonces, esta nueva ley, estas nuevas reglamentaciones que se impusieron acá, no les gusta. Ellos no hacen campaña porque es que no tienen cara para hacer campaña cuando les van a decir, ustedes le sacan a la gente 75% por tarjeta de crédito. Es una locura. Hasta 159% denuncia el gobierno que en créditos a jubilados les han sacado. A los jubilados, que es una falta de respeto humana. Bueno, eso mismo hacen en Brasil. Entonces, Brasil y Argentina han hecho muy bien lo del el comercio sin dólar, pero le falta un control, leyes y limitaciones a la gran mafia bancaria legal, ni siquiera me meto con la ilegal, a la legal, para que todo lo que es bueno desde el punto de vista de integración económica en el Mercosur le sirva a sus estados para que esos estados deriven hacia la sociedad en beneficios y demás bienes. Antes que se nos vaya el tiempo, Silvita quiere... una cosa cortita. Bueno, sea como sea el Mercosur, yo creo que lo quiero con Venezuela adentro. Sí, si no nos podemos casar, vamos a tener que seguir siendo amantes. Pero lo que te quería preguntar, Modesto, es la situación política de Paraguay. ¿Tiene elecciones para cuándo? ¿Para el 2013? Para el 2000... Ay, caramba, me metiste en un lío. 2013, sí. Sí, en el 13, sí. Bueno, digo, ¿puede llegar a cambiar algo políticamente en Paraguay que esto permita... Puede perder Lugo, dice. Puede perder Lugo. O sea, puede cambiar para mal. Para mal, bien. A ver, nos tenemos que ir porque viene la timba, pero quiero saber si vas a celebrar en un pesebre mañana. Lo voy a celebrar con un grupo de amigos y amigas acá en mi casa, comiendo carne y tomando vino. Bueno, haremos un brindis a lo lejos. Bueno, un gran abrazo a los dos. Un gran abrazo. Gracias, un cariño.